Cuando anunciaron la emergencia económica, dijeron, eso es para los multimillonarios. El efecto lo van a pagar los multimillonarios. Lo que hemos oído de la rebelión de gobernadores ayer es que no son los multimillonarios, son los más humildes beneficiarios de programas de salud, vivienda, educación en los departamentos los que terminan pagando los platos rotos. Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, buenos días. Muy buenos días, don Juan. Un saludo especial para ustedes, sus compañeros y todos los oyentes. Gobernador, ustedes están decididos a no aplicar esa norma que establece los nuevos tributos a los licores. ¿Cómo transcurrió la reunión con los gobernadores y cuál es el próximo paso? Don Juan, lo que nosotros expusimos ayer ante los colegas gobernadores del país es que existe una posibilidad que no es otra distinta a caminar siempre apegados a la Constitución, que permitió un desarrollo de su artículo cuarto a través de un salvamonte de voto que quedó consignado en el auto 272 del año 2023 del magistrado Cortés, que es precisamente el ponente, magistrado ponente que habrá de revisar las normas tributarias de la emergencia económica. ¿En qué consiste eso? En que nosotros, como autoridades administrativas, y también lo puede hacer cualquier autoridad judicial, podemos apelar a la figura de excepción por inconstitucionalidad y no aplicar unas normas que son desproporcionadas y que afectan gravosamente principios de la Constitución, en este caso además las finanzas territoriales, dejando descobijados un sinnúmero de programas como ya tuvimos ocasión de comentarlo comenzando esta semana. Gobernador, buenos días. El gobierno nacional ha salido de manera contundente a anunciar que aplicará demandas contra los gobernadores que se nieguen a aplicar en sus departamentos esas normas de la emergencia económica y que incluso van a tener que responder con su propio pecunio. A pesar de las amenazas del gobierno, ¿ustedes se mantienen firmes en la decisión? Bueno, realmente aquí nosotros estamos obligados a obedecer a la Constitución y al marco normativo del país. Eh, Realmente aquí lo que ha estado aconteciendo, don Juan William, queridos oyentes, es que estamos apelando a una figura que el mismo gobierno nacional utilizó. Es una figura que existe en el ordenamiento jurídico colombiano desde hace más de un siglo, pero que ha sido invocada en pocas ocasiones. Así que nosotros no estamos haciendo nada distinto de que es proteger los intereses de unas finanzas territoriales muy averiadas ya, que son las propias de los departamentos. Y estamos apelando, vuelvo y repito, al ordenamiento jurídico y a nuestra Carta Magna. Obedecer la Constitución Política de Colombia es la premisa de actuar bajo su tutela y aquí nosotros no estamos haciendo nada distinto a eso. Sí, gobernador, entendiendo esos argumentos, pues esto es un decreto del presidente de la República, un decreto firmado por el presidente de la República. Uno puede estar en desacuerdo, como ha pasado tantas otras veces, por ejemplo, con la deducibilidad de las regalías, que también lo terminó tumbando la Corte Constitucional, pero ¿por qué no esperan a que la Corte Constitucional tome una decisión de fondo? ¿Por qué no esperan a que la Corte lo defina y no se saltan un decreto firmado por el presidente? Las figuras, cuando no contravengan ni la Constitución ni la ley, son para asumirlas. ¿Por qué tendríamos nosotros que girarle recursos que podríamos estar destinando a los programas sociales, a financiar nuestro plan de desarrollo? Y tendríamos que girárselo entonces al gobierno de Petro para que financie su empleo militante, para que cuadre caja con cargo a los recursos ya bastante insuficientes de las regiones. Es que a nosotros aquí en Antioquia nos ha tocado asumir obligaciones propias de la nación que no ha querido asumir. Ven gracias al túnel del Toyo, que ya eran compromisos establecidos por otros gobiernos de orden nacional respecto al departamento. Entonces, precisamente la bondad de esta figura es que permite que nosotros no apliquemos una norma que es desproporcionada, que afecta gravemente los intereses de los departamentos del país
hasta tanto la Corte Constitucional se pronuncie de fondo. Si la Corte Constitucional llegara a pronunciarse de fondo y a decir que esas normas están apegadas a la Constitución y a la ley, pues a nosotros nos tocará honrar esa premisa. Gobernador, buenos días. Mire, en primer lugar, pues lo abordan entre el 23, en la sala del 23 o en la sala del 28. Ese es un tema que se va a abordar por parte de la Corte Constitucional y de la sala plena. Entonces, primero, pues, ¿por qué no esperar eso y no, digamos, arriesgarse o someterse? Porque algunos constitucionalistas dicen que ustedes incluso podrían terminar en la cárcel, que esto puede tener efectos penales. ¿No le preocupa terminar en la cárcel usted y otros gobernadores por cuenta de esta rebelión? Darcy, nosotros, como te digo, no estamos haciendo nada distinto a utilizar algo consignado en la misma constitución política, que fue precisamente algo que invocó para hacer un salvamento de voto en el año 2023 el magistrado Cortés, que es el magistrado ponente y que habrá de revisar los tributos territoriales de la emergencia económica. Vuelvo y repito, nosotros no podemos permitir que el gobierno nacional se salte el Congreso, que sin la aprobación del Congreso, entonces saque por decreto argumentando hechos sobrevinientes en una emergencia económica que nos afecta gravemente y nosotros quedarnos cruzados de brazo cuando podemos utilizar herramientas como esta para defender precisamente el orden jurídico colombiano y los intereses de los departamentos. 6 de la mañana, 57 minutos. Esta es una decisión que han adoptado los gobernadores. Escuchamos al gobernador de Antioquia. Lo que interpreto de sus palabras es que en lo que toca con ellos, esto no tiene marcha atrás, hasta tanto la Corte Constitucional no se pronuncie en el fondo del asunto. Gobernador, ¿esperan otros gobernadores que se sumen a esta postura? Don Juan, ayer nos reunimos 17 de los 32 gobernadores y al menos 16 estaban con esta postura, porque es que uno se pone a escuchar al resto de los compañeros y la afectación, vuelvo y repito, es gigantesca. Ya hemos hablado aquí de lo que pasa además cuando se incrementa desproporcionadamente como implica esta carga tributaria inusitada que le ponen a los licores, a los tabacos, el contrabando, cómo eso engrosa tanto más las rentas criminales. Pero además yo le digo una cosa a don Juan, siguiendo un poco la pregunta que nos hacían anteriormente, ¿quién le devuelve a las regiones los recursos en caso de que nosotros los giremos y eventualmente la Corte declare inexequibles esas normas? Así que a mí me parece que esta es una oportunidad muy potente que tenemos los gobernadores para en el marco de la ley, en el marco de la ley de la Constitución política, nada más y nada menos defender el ordenamiento jurídico del país y los intereses de los departamentos. Otra noticia que está en el corazón de los titulares de Colombia hoy es la crisis de la salud. Yo creo que usted ya oyó este audio, pero quiero que lo vuelva a oír con nosotros. Es el gerente del hospital de Itagüí. Es muy difícil para el personal de la salud. Les soy honesto, para mí fue muy duro. Este diciembre, ver que mis funcionarios llegaban llorando. No tengo con qué comer. No tengo que pagar arriendo. No tengo un aguinaldo para mi hijo. Y decirles, no tengo con qué pagarles porque 9PS desde agosto no nos paga, no hace concertación de facturas para poder... Luis Fernando Arroyave, don Azuri Chamá, pregunta para el gobernador, muy conmovedor. Gobernador, Llora pues, el gerente del hospital de Itagüí, Azuri. Gobernador, con los buenos días, pues es una pregunta también solidaria. ¿Qué hacer en el corto plazo? Porque es que bien sabe usted y bien conoce el sufrimiento que tiene no solamente el gerente, los empleados y los pacientes, gobernador. Bueno, esto es una consecuencia, Azuri, don Juan, de ese ánimo usurpador que tiene Petro por doquier. Recuerden ustedes que él se decidió a intervenir cuanta institución se le pasa por la mente, en especial las EPS. Aquí intervino
en Antioquia Sabia Salud, responsable del aseguramiento de más de 1.600.000 antioqueños, los más vulnerables entre nosotros. Intervino la Universidad de Antioquia, intervino con FENALCO, otras EPS, y lo que ha pasado después de cada de esas intervenciones es que la situación financiera de cada una de ellas ha empeorado. Entonces, hoy, por ejemplo, todas las EPS intervenidas le deben casi 6 billones de pesos a la red pública del departamento. Y claro, con esos órdenes de magnitud de deuda, muy propio de lo que él quiso hacer con el sistema, que fue colapsarlo, pues es muy difícil sortear esa situación. Ahora nosotros tenemos unos planes en el medio de nuestras limitadas posibilidades de salvamento de los hospitales. Lo estamos haciendo con el IDEA y eso ha venido mal que bien paliando un poco la situación. Pero vuelvo y repito, es muy difícil ante el tamaño del desastre que ocasionó el gobierno de Petro en el sector de salud. También un golpe, así como el de la seguridad, autoinfligido. Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. 7-6, cada vez, lo hemos dicho aquí, es más importante en Colombia la Federación Nacional de Departamentos. Se convirtió ciertamente en la gran voz de las regiones en un país de regiones. Doctor Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, buenos días y gracias por estar con nosotros. Don Juan, un saludo muy especial para usted, para la mesa de trabajo, a todos los oyentes, deseando que en sus familias haya tranquilidad, bienestar y mucha salud para este 2026. Quiera Dios que así sea, doctor Didier, lo mismo por allá y para todos los gobernadores y los departamentos de Colombia. La Federación ha dicho que buscará la declaratoria del estado de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional y que emprenderá acciones jurídicas. ¿Cuáles son los caminos jurídicos que va a emprender la Federación Nacional de Departamentos? Juan, es que hay que ver todo desde un contexto. Escuchábamos hace poco el audio del gerente de un hospital y precisamente las rentas cedidas a las entidades territoriales tienen una destinación específica: salud, educación y deporte, derechos fundamentales que se deben garantizar para el bienestar, para el uso y goce de la vida de las personas en los territorios. Usted no puede decir hoy que va a aumentar en un delta del IVA del 5 al 19% para los licores, pero que esto se lo va a transferir al presupuesto general de la nación cuando tiene una destinación específica en las entidades territoriales, que va a ser una causación de un aumento de más de un 300%, una carga impositiva al tema de los cigarrillos. Y aquí queremos hacer claridad que nosotros no defendemos ni industrias, ni le pedimos, y al contrario, le decimos a la gente que debería dejar de fumar. La gente no debería ni fumar ni tomar, pero que si fuman y toman, que lo hagan de forma responsable y que lo paguen. Y esta carga impositiva tampoco se queda en las entidades territoriales, sino se va al presupuesto general de la nación. ¿Y por qué decimos que lo vemos como un todo? Hoy en salud, cuando usted escuchaba al gerente, ¿sabe cuánta es la deuda pública según el informe de la Contraloría General de la República a julio del 2025? 21 billones de pesos le debe la nueva EPS intervenida. Si estas nuevas EPS y estas EPS intervenidas que tienen el control bajo el gobierno no lo giran al régimen, al sistema de salud, y por el contrario ahora van a asfixiar con una carga impositiva a la única renta que le entra a las entidades territoriales, de las cuales también se hace el giro a la ADRES, pues sencillamente lo que estamos viendo en las regiones es que esto va a desincentivar el consumo. La gente no va a dejar de tomar, lo que pasa es que ¿a dónde se va a ir? A la ilegalidad. Alguien nos preguntaba, pero ¿por qué no en otros países se graban con altos impuestos al licor y al cigarrillo? Yo le sí, claro, en Suiza, en Europa, pero es que allá no existen los carteles del narcotráfico ni de la minería ilegal, que por citar un ejemplo, en Colombia el 36% del consumo de cigarrillo es ilegal. Y este otro 64% se queda en dos empresas, en BAT, British American Tobacco, y en PMI, Philip Morris International. Quiere decir que la empresa ilegal es la más grande del control del país. Si a esto se le suma lo que ha ocurrido en el vecindario, en Ecuador, en Venezuela, en Argentina, donde el contrabando por los altos impuestos se ha subido a más del 50% y en Ecuador cerca del 80%, ¿hacia dónde va a migrar ese consumo? Hacia esa industria ilegal
hacia el control territorial, hacia las estructuras narcodelincuenciales que utilizan hoy a través del cibercrimen, a través de la ciberextorsión, a través de cómo lavan el dinero. Pues esa es la preocupación de las regiones, don Juan, es que todo tiene que verse dentro de un contexto. Sí, y tiene razón, y le agradecemos que haya hecho todo ese contexto, porque pues pone, digamos o da claridad sobre el impacto que tiene la medida. Sobre la crisis, la tensión, doctor Tavera, que hay entre los gobernadores y el gobierno nacional, que es un hecho inédito en la historia reciente del país, ¿qué desarrollo podría tener? El gobierno nacional está invitando a los gobernadores a una mesa de trabajo, a una mesa de conversación para despejar dudas. ¿Qué espera usted, doctor Tavera, que pase en esa mesa de trabajo? Es que si recordamos, la semana pasada, el día viernes, se le envió una comunicación al gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda, pidiéndole una mesa de trabajo y explicándole desde la semana pasada las inconveniencias de aplicar el decreto. Esto no fue nuevo de ayer. Ayer ya son las medidas desesperadas de los gobernadores cuando empiezan a ver no solamente lo que significaría en este momento el aumento. Es que una botella de aguardiente pasaría de 40.000 a 57.000 pesos. Usted ve, este no es una medida como se dice en la lucha de clases de quién paga o quién no paga, sino es hacia dónde vamos a aumentar. El contrabando de licor, el consumo de licor está entre el 22 y el 24% de forma ilegal, y hay algo más grave, el adulterado. Entonces, ¿uno a quién le está haciendo un favor con estas medidas? Hace una semana se pidió una mesa de trabajo, no habíamos obtenido ninguna respuesta. Anoche ya conocimos el comunicado del señor ministro de Hacienda, que nos parece muy importante, pero en estas reuniones también, por la gravedad y la complejidad, ¿quién es el encargado de defender los derechos de la comunidad del pueblo? Allí como la Procuraduría General de la Nación, en el tema fiscal, financiero, como la Contraloría. Esta debe ser una reunión de alto nivel, porque realmente la situación, a la aplicación de este decreto traería consecuencias nefastas, gravosas, aumentando a un sector que es el que nos tiene sumidos hoy en la zozobra, como es la ilegalidad, como es la informalidad, como es el control territorial, como es la ola de violencia que se vive en el país, y nosotros mediante este decreto lo que vamos es aumentarle hoy el flujo de capital para que se sigan fortaleciendo esas estructuras, o por el contrario, queremos es que las rentas departamentales se puedan mejorar y crecer para seguir atendiendo la educación, la salud y el deporte. Esas son las medidas. Por eso muchos gobernadores han dicho, no, aquí lo que hay que aplicar es la excepción de inconstitucionalidad, porque estas son unas rentas departamentales. Estas rentas nunca le han pertenecido a la nación. Son rentas cedidas a las entidades territoriales y son contrarias a una disposición constitucional. Por eso muchos han hablado de aplicarlo. Otros han dicho, hay que aplicar tutelas en la garantía de la vulneración de los derechos, porque si el contrabando se aumenta, el control territorial se aumenta, pone en peligro las vidas de los colombianos por esta presión y por este control hacia dónde van estas finanzas. Y algo más gravoso, en la medida en que se desestime el consumo y se pase a la ilegalidad, los gobernadores no van a tener con qué seguir aumentando las finanzas o los giros hacia el sistema de salud y educación que tienen una destinación específica a estas rentas. Esa es la gravedad y esa es la complejidad de lo que estamos hablando. 7 de la mañana, 14 minutos. Pasos siguientes, doctor Didier Tavera. Nosotros esperamos, ayer por mandato de la Asamblea, se pidió que enviáramos una comunicación a la Honorable Corte Constitucional pidiendo la intervención y pidiendo que sean escuchados los gobernadores. Se designó una comisión, en el caso de haber audiencias verbales, de que puedan ser escuchados estos gobernadores. Se van a enviar unas comunicaciones. Adicional a ello, pues asistir a la reunión el día lunes. Nosotros sí quisiéramos que en esta reunión nos acompañaran los organismos de control, tratándose de temas fiscales, que nos acompañara la Contraloría, la Procuraduría, por la gravedad de los hechos de que se han manifestado por parte de los mandatarios regionales, y esperamos que el lunes, ojalá en esta reunión de alto nivel, pues el gobierno reconsiderara la gravedad de la aplicación de este decreto, y también, pues ya también con los constitucionalistas analizando todas las acciones posibles.
Daniel Jerez. Sí, doctor Didier Tavera, hemos sabido que ya el pacto histórico, algunos congresistas de esa colectividad han interpuesto algunas denuncias ante la Procuraduría y también ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a los gobernadores, específicamente a estos 17 mandatarios que se niegan a aplicar a partes del decreto de emergencia económica. Doctor Didier, ¿qué responden ustedes desde la Federación a estas acciones judiciales que ya comenzaron a emprender? Recuerde usted que también anunció el gobierno nacional que ustedes podrían enfrentar algún tipo de investigación legal. No, precisamente en el comunicado se habla de buscar los mecanismos legales. Siempre los mandatarios han hablado del cumplimiento, y en el mismo comunicado se da del cumplimiento acatando la Carta Magna, nuestra ley suprema como es la Constitución, y obviamente las leyes que también se derivan del cumplimiento de la misma. En esta también se habla de la garantía de los derechos, tanto personales, económicos, ambientales, y es lo que se está buscando en esa defensa. Así es que, pues con tranquilidad, porque conozco a los gobernadores y no sé perfectamente que son unos gobernadores y gobernadoras con acatamiento a la Carta Magna, a la Constitución y a la ley, y esperamos que la reunión del lunes produzca los efectos que han pedido desde las regiones. 7 de la mañana, 16 minutos. Este es el verdadero epicentro de la voz de las regiones de Colombia, la Federación Nacional de Departamentos. Lo que pasa en las regiones de Colombia se expresa a través de la Federación Nacional de Departamentos. Gracias, doctor Tavera, por estar con nosotros. A usted, don Juan, a toda la mesa de trabajo, y el lunes les estaremos informando, esperemos por el bien de las regiones, de nuestra gente colombiana, que no se aplique este decreto.